Ricardo Patiño, varios serán los temas a abordar, entre ellos la visita próxima que tendrá la secretaria adjunta de Estados Unidos, Roberta Jacobson. Señor Canciller, muy buenos días y bienvenido a este espacio. Buenos días, como siempre, Marcela. Es un gusto. Buenos días, Marcela, un gusto estar con usted aquí tan tempranito y con tanto frío. Me comentaba que hace frío en la capital, ¿no? Sí, bueno, en la abrigarse calle. un poquito entonces. Canciller, si es que le parece, iniciamos. ¿Cuándo visitará el país la secretaria adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson? Bueno, ella ha tenido que cambiar las fechas de su venida. En la última ocasión se nos ha dicho que tiene algunos problemas de salud y por eso no podrá venir tan pronto. Pero bueno, estamos pendientes nosotros de cuando ella venga para poder preparar la visita próxima del secretario de Estado John Kerry, que es lo que nos interesa para tratar los temas fundamentales de la relación bilateral. Temas pendientes como, por ejemplo, la supuesta participación de la CIA en Angostura, que es algo que todavía está en entredicho. Así es algo sobre lo cual necesitamos una respuesta, pero también sobre otros temas de lo que se denomina la política bilateral positiva. Hay muchos otros temas que antes no se han tratado. Básicamente se ha hablado pues de los temas que tienen que ver con la seguridad, con el narcotráfico, etcétera. Queremos hablar también del desarrollo, de un mejor desarrollo del comercio, de temas que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, con los seguros de salud o con trabajar en temas del desarrollo de la salud, de la cooperación en salud, temas muy importantes para nuestra población. Hemos tenido muchas emergencias en los últimos tiempos, por ejemplo, con personas que necesitan atenderse por emergencia en Estados Unidos y a veces los trámites, las visas hacen difícil salvar una vida. Tratar también sobre temas bilaterales positivos en la relación con Estados Unidos y los temas, por supuesto, de nuestros migrantes que son tan fundamentales. Así es que tenemos una agenda muy amplia. Temas un poco sensibles como el tema de Angostura, pero también lo que llamamos la relación o la agenda positiva con los Estados Unidos, que queremos impulsarla con... ¿ATPDA, relaciones comerciales también? Sí, también, por supuesto. Bueno, la ATPDA ya no, eso ya Exactamente, terminó, pero una alternativa. pero para que podamos mantener el crecimiento de nuestra relación bilateral con Estados Unidos comercial, que es muy positiva, como todos sabemos, digamos, es muy beneficiosa para el Ecuador, saber que tenemos un mercado tan grande allá, pero que se pueda seguir consolidando y que ya no dependa de unas decisiones unilaterales, sino que fundamentalmente corresponda a una relación permanente hacia el mediano plazo. ¿Se podría proponer alternativas precisamente al tema que le decía, ATPDA? Así es, eso está trabajándose tanto nuestro Ministerio de Comercio Exterior como nuestra embajadora en Estados Unidos para ir señalando una serie de partidas en la relación bilateral comercial que ya queden permanentemente establecidas entre los dos países. Para pasar a otro tema, también extradiciones del caso de los hermanos Isaías, expresidente Yamil Maguad, incluso con difusión roja. Así es. Bueno, en eso sí tenemos que decir que ha habido muchos tropiezos, muchas dificultades que hemos tenido que ir superando permanentemente en los últimos tiempos. Aparentemente las cosas van bien en el sentido de que ya no hay más documentos que presentar. Como también se ha escuchado y lo hemos comentado en algunas ocasiones, en Estados Unidos el requerimiento para que estas extradiciones se hagan depende no solamente de la información que tengan de nuestro país, sino la manera en que se presente esa información, cómo se organiza la información para atender los requerimientos, los requisitos de las autoridades norteamericanas, pero hay temas que ya están absolutamente, digamos, superados, entregada la información en la forma que corresponde y ya, ahora sí, básicamente es una responsabilidad que queda en manos de los Estados Unidos hacerlo y tomar esas decisiones. Eso para lograr justicia, porque es importante que aquellas personas que cometieron delitos, y no solamente que cometieron delitos, sino que afectaron a tantas personas, a tantos millones de personas, como en el caso de la crisis bancaria, tengan que pagar su pena. Si tienen una sentencia, esa sentencia tiene que cumplirse, ya sea las personas que se han ido a refugiar a Estados Unidos, o que se han ido a refugiar a Panamá, o que se han ido a refugiar a otros lados, porque no pueden quedar en la impunidad. Quienes han cometido delitos y quienes han hecho sufrir a tanta gente deben de cumplir con su sentencia. La impunidad es lo peor para el futuro, porque la sociedad comienza a perder la esperanza en la justicia y esto es lo peor que nos puede pasar. Y el Estado ecuatoriano está atrás, evidentemente, de cada uno de estos casos. Estamos haciéndolo sin que sea una persecución. Algunas veces hay persecución, no. Se confunde con aquello, ¿no? A veces. Es justicia. O sea, si alguien ha sido sentenciado por algún delito cometido, nosotros como gobierno tenemos la obligación de informar, si se fueron del país, a los otros estados para que tomen las decisiones. Son soberanas sus decisiones, pero bueno,
deberían de tomársela. Nosotros lo que hacemos es presentar la información para que aquellos puedan cumplir también con su deber, porque si no le damos la información, ¿qué es lo que quieren algunos? Que no demos la información, que nos quedemos callados, no, porque entonces esos estados no sabrán a quiénes tienen, a qué tipo de personas tienen en sus territorios. Ellos tienen que saberlo y claro, con sus procedimientos finalmente deberían de resolver estos temas. Ahora, hablando de justicia, 2 años del 16 de agosto pasado del asilo concedido por parte de Ecuador a Julian Assange. Usted manifestó en rueda de prensa conjunta que ha llegado la hora de la libertad, mientras que Assange del otro lado decía que pronto podrá abandonar ese país. ¿A qué se referían precisamente estas dos declaraciones que han despertado suspicacias y un sinnúmero de interpretaciones? Marcela, es demasiado. 2 años es demasiado. Y para Julian Assange no son 2, son 4. Hace 4 años se presentaron las denuncias. Después de 4 años de presentarse las denuncias, no ha avanzado absolutamente nada del proceso. Ni siquiera le han tomado la primera declaración al acusado. 4 años. Esto implica denegación de justicia. Esto implica la violación de un principio fundamental del derecho. Me perdonarán los abogados, yo no lo soy, pero conozco esto, que significa la tutela judicial efectiva. Esto es, que si yo hago una denuncia, tengo el derecho a que el sistema judicial le dé seguimiento, la atienda y que no haya dilaciones innecesarias. ¿Se podrían amparar en esta figura entonces? Esta es una figura muy importante, Ajá. que no solamente le sirve al señor Julian Assange, sino también a las personas que demandaron. Porque si hay 2 personas que lo demandaron, ellas necesitan que el proceso siga, porque si ellas quieren justicia, pues tiene que el proceso desarrollarse para que haya justicia al final, en beneficio de ellas, si ellas ganan finalmente el juicio. Y por otro lado, digamos, están ellas siendo perjudicadas porque la tutela judicial para ellas no se aplica, porque no avanza el proceso. Pero igual para el señor Julian Assange, que no solamente el proceso no avanza y por tanto se genera una situación de angustia en una persona que está acusada y que el proceso no avanza, sino que por otro lado esa angustia de él va acompañada de una pérdida de su libertad, sin su voluntad. O sea, él está recluido en nuestra embajada porque el sistema judicial sueco no avanza el proceso. Porque ha dejado de hacer ese trámite. Sí, pero además uno podría decir, bueno, no ha dejado de hacer el trámite del sistema judicial porque no puede. No, sí puede. Y no solamente que puede, está claramente establecido en su sistema judicial, en su legislación penal y su legislación procedimental penal. Se dice con claridad en la legislación sueca, si la persona acusada no está en territorio sueco y está en otro territorio europeo, los fiscales pueden ir a tomar las declaraciones fuera o pueden hacerlo a través de la videoconferencia. Dice concretamente, porque ya son modificaciones, digamos, de la legislación en esta época moderna en que se pueden hacer a través de videoconferencias. Bueno, eso lo dice. No es que el sistema judicial está impedido, sueco, está impedido de hacerlo, sino que puede hacerlo, tiene toda la fundamentación jurídica y está denegando en este momento justicia, está dilatando innecesariamente el proceso, afectando la tutela judicial, tanto de las acusadoras como del acusado. Esto por un lado, Marcela, permíteme concluir la idea. Y por otro lado, en el Reino Unido, tanto se han dado cuenta de que están cometiendo una injusticia al no darle el salvoconducto, que en marzo de este año el Parlamento británico hizo la modificación de una ley, de su ley de extradición, en la que establece que el gobierno británico no extraditará a personas de las que se haya pedido extradición y que el juez del país del que pide extradición no haya ya imputado al ciudadano de quien se está pidiendo la extradición, que es el caso justamente de Julian Assange. Nada más que esta modificación de la ley no sirve para el pasado, sino para el futuro, pero evidencia el tratamiento particularizado. Así es, lo que ha pasado con él ya y evidencia que ellos reconocen que es ilegítimo, que es injusto tener a una persona sin el derecho a la libertad, como debería de tenerlo Julian Assange, simplemente porque hay alguien que lo demandó, sin que siquiera un juez haya dicho, bueno, yo encauso a esta persona, o un fiscal diga, yo encauso a esta persona. ¿Qué les hace pensar si es que en 4 años no ha sucedido aquello que podrá suceder en este tiempo para que hagan este tipo de declaraciones luego de la rueda de prensa en conjunto? Porque hay una gran responsabilidad de las autoridades que no lo han hecho. O sea, es que las cosas tampoco pueden quedar impunes, no solamente para las personas que son acusadas, sino para las autoridades a las que les corresponde desarrollar los procesos, porque esas personas, esas autoridades, no
no pueden violar la ley y violar los principios del derecho impunemente. De tal manera que hay elementos que nos hacen pensar que eso tendrá que solucionarse. No puede Suecia mantener impunemente esta situación y esta es una cosa que también debe pensarlo Gran Bretaña. ¿Se debilita el estado de salud mientras tanto de Julian Assange? Bueno, yo no puedo decir, y además tengo que respetar la intimidad del señor Julian Assange, en mis conversaciones con él que he tenido en 2 ocasiones en forma personal, él demuestra un estado de ánimo alto, pero evidentemente sí podemos percibir que hay situaciones en la salud de él que digamos que no están bien. Por obvias razones. 2 años de estar encerrado en algún sitio, le ofrecemos facilidades para que pueda hacer algo de deporte en el interior, pero no tiene nada que ver con salir. Así es. Solamente, yo lo decía ya, una semana, imagínese que usted una semana no pueda salir de este local. Y de este local que es muy grande, ya es un local mucho más pequeño, la embajada nuestra en Londres. Multiplique eso por 100 veces, 100 veces, 100 semanas, más de 100 semanas. Es realmente, yo no sé cómo aguantaría yo. Este señor lo hace y le hemos dicho, puedes contar con nuestra protección, con nuestro respaldo, porque cuando tomamos la decisión de ofrecer el asilo y de conceder el asilo, lo hicimos con absoluta responsabilidad. Pero sí creemos que a la comunidad internacional le corresponde alertar a Gran Bretaña y a Suecia de las injusticias que están cometiendo con un ciudadano. Vamos a temas importantes también para la región, prácticamente en funciones del nuevo secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, con un reto particularmente importante, combatir la desigualdad, ha dicho por un lado, fortalecer la unión de nuestros países en la región y quizá algo más que también lo manifestó, no ser una OEA, pero tampoco anti-OEA. Sí, bueno, nosotros estamos muy contentos con la presencia de un expresidente, el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, en la Secretaría General de la UNASUR, porque yo creo que le está dando nuevos vientos. Era importante una renovación, era necesaria, y el hecho de que él tenga un concepto tan avanzado de la integración, que tenga una convicción tan profunda y además tenga tantas ganas de desarrollar su trabajo, nos evidencia que ahora vamos a tener una especie de relanzamiento de los aspectos políticos y administrativos de UNASUR. Ayer mismo, en su primera alocución pública, estuvo con nosotros en una reunión que estamos desarrollando ayer y hoy con representantes de los países africanos, porque el Ecuador será la sede en el año 2016 de una gran cumbre de los presidentes de los países africanos y de los presidentes de los países sudamericanos. Y él manifestaba justamente qué importante que es que el sur se mire a sí mismo. Incluso conversando con representantes de los países africanos, de Nigeria, de Sudáfrica, de Mauritania, ellos nos decían antes, para vernos entre nosotros, entre los sudamericanos y los africanos, lo hacíamos a través de los países del norte. Eran los que nos relacionaban. Aquellos que tanto daño nos han hecho en tantos siglos, ahora lo hacemos directamente. Pero debió pasar mucho tiempo para lograrlo. Y el secretario general de UNASUR reivindicaba eso, la importancia de que el sur se vea cara a cara, cuando a tanto tiempo hemos estado de espaldas y no sabíamos lo que nos perdíamos entre nosotros. Ahora podemos incluso desarrollar esa cooperación sur-sur, con África, pero en el caso de su pregunta con América del Sur, los planteamientos de avanzar en temas de seguridad, de avanzar en temas de superar la desigualdad, y en otros temas que tienen que ver con logística, con infraestructura, etcétera. Y ojalá tengamos ese Banco del Sur tan añorado y sobre el cual yo no se imagina cuántas horas al día tengo que hablar con mis colegas de UNASUR, de los países del Banco del Sur, que no son todos los de UNASUR, son 7 solamente, para que arranque. Todos esos temas, en la medida en que vayan naciendo, van a ir consolidando y van a ir mejorando la calidad de vida de los sudamericanos. Y también en el tema de apoyo desde nosotros mismos, desde la región, por ejemplo, a conflictos con transnacionales.
Y a propósito de aquello, usted mañana viaja a Venezuela precisamente para la creación de un observatorio. Muy importante, pero primero déjeme agradecerle que el chocolate está riquísimo. Por favor. Qué manera, Buen de verdad, provecho. está muy bueno. Buen provecho, canciller. Observatorio precisamente del sur de las transnacionales, tomando en cuenta un antecedente que es bien importante y es el número de arbitrajes internacionales que han fallado en contra de nuestros países. Sí, muchísima injusticia en esos tribunales de arbitraje, muchísima. Incluso ahí en estos casos estamos hablando de conflicto de intereses, de personas que han trabajado, tienen relación con empresas transnacionales y que después aparecen como árbitros y como jueces en esa relación. Pero lo que va a pasar mañana en Caracas, nosotros esperamos que tenga un extraordinario resultado y es la creación de ese observatorio. No lo puedo asegurar porque los procesos multilaterales a veces demoran un poco. Pero el año pasado hicimos la primera reunión en Guayaquil de muchos países afectados en estas relaciones con empresas transnacionales y decidimos avanzar en la creación de un observatorio. Hemos trabajado todo el año con los distintos países para diseñar el observatorio. Y esperamos que mañana pueda avanzar ya la decisión a decir, bueno, vamos a crearlo. ¿De qué se trata un observatorio? De estudiar cuáles son los conflictos que en el mundo tienen las empresas transnacionales contra los países, contra los estados del sur. Pero conocerlos, eso ya es importante, tener una información, ¿no? Una base de datos. Pero además de eso, analizar esos procesos, ver qué injusticias se cometen, qué ilegalidades se cometen, qué conflictos de intereses hay, etcétera. Y por otro lado también ver qué perspectiva tenemos hacia el futuro. Porque no podemos estar siempre defendiéndonos, los pueblos defendiéndonos contra los intereses de las grandes transnacionales. Tenemos que buscar también otros mecanismos, por ejemplo, que ya no tengamos que seguir firmando tratados bilaterales de inversión que ponen al capital por encima de todos los seres humanos, de la naturaleza, del Estado, etcétera, y que también podamos encontrar que este sea un fundamento para avanzar en la construcción de sistemas judiciales o de sistemas arbitrales o sistemas de mediación entre nuestros estados y las empresas transnacionales que hagan que esa relación sea una relación más equitativa, más justa y no tan desigual en contra de nuestros estados. Sistemas arbitrales propios sería la idea entonces. Sistemas arbitrales regionales propios que no tengamos que ir a discutir un problema que tenemos con la Chevron en La Haya o en Washington, sino que lo podamos discutir en la región, con equidad. No se trata de, porque lo hacemos aquí en favor de nuestros estados y hacer injusticia en contra de las transnacionales, pero que no suceda lo contrario como actualmente sucede. A propósito de Chevron, si es que me ayuda la cámara, en Diario El Telégrafo, Chevron financia una institución a la que pertenece Luis Pázara, que como conocemos, él presentó un informe en el que cuestionaba un poco el tema del manejo de la justicia en el Ecuador. Ahora resulta que este señor pertenece o tiene vínculos con Chevron Texaco. Cada vez que uno escarba un poquito encuentra pus. Encuentra pus porque Chevron, como lo dice el presidente Correa con tanta verdad, no solamente es una empresa corrupta, es una empresa corruptora y está buscando cómo hacerle daño al Estado, cómo tratar de desprestigiar a un Estado indesprestigiable, que tiene un prestigio internacional y nacional enorme y ellos buscan cualquier manera de hacer cualquier supuesta razón, cualquier mentira para tratar de desprestigiar al Estado ecuatoriano y que no pueda, entonces, lo que la justicia resolvió, no pueda aplicarse internacionalmente. Me queda solamente para un tema, medio segundo, señor canciller, las fumigaciones con glifosato en la frontera continúan. Decirle a los compañeros que viven en la frontera que estén absolutamente tranquilos. En primer lugar, porque el acuerdo firmado hace exactamente un año. ¿Se está cumpliendo? Se está cumpliendo. El acuerdo con Colombia fue, durante un primer año, ellos solamente podrán fumigar más allá de los 10 kilómetros de nuestra frontera. Así lo han hecho. Lo han hecho en 3 ocasiones y lo han hecho en 15, 16 y 19 kilómetros. Primero. Segundo, hemos revisado, hemos estudiado la deriva del glifosato y no ha llegado a nuestro país. En este año lo podrán hacer entre 5 y 10 kilómetros y vamos a seguir haciendo esa revisión. De tal manera que estamos avanzando en eso y por último también decirle que las responsabilidades respecto a los recursos entregados por ellos están ya avanzándose y en las próximas semanas eso ya será acabado de entregar a la población de nuestra frontera. Que estén seguros y confíen que su gobierno los va a seguir protegiendo, que no va a pasar ninguna cosa irregular. Gracias por sus puntualizaciones. Bienvenido siempre. 7:23, pausa y regresamos de inmediato.